Vamos con un video no tan habitual, con un formato no tan convencional, pero me pareció interesante mostrarles estos posteos que a veces hago en otras redes sociales, que son posteos gráficos con imágenes, en donde a veces ayudan para clarificar, para ver, para apreciar visualmente diferentes influencias planetarias, en este caso simplemente centrándonos en el tema arquitectónico, y viendo, por ejemplo, cómo Plutón puede influenciar en nuestra vida cotidiana, cambiando un poco el panorama de lo que vemos cuando salimos a la calle y de lo que experimentamos, ¿no? Obviamente. En este caso, la incidencia de Plutón sobre, acá vemos un shopping, sobre algunas edificaciones, en Plutón en Sagitario, en Plutón en Capricornio y también en Plutón en Acuario, donde estamos actualmente. Fíjense, ya viendo esta imagen se ve una diferencia conceptual notoria, ¿no? La influencia de Plutón en Sagitario, que estuvo vigente desde el año 1995 hasta 2008, se ve algo más exuberante, ¿no? Algo más, si se quiere, tendiente a la exageración y sobre todo no tan práctico, pero tal vez más entretenido, si se quiere, en la imagen de arriba, ¿no? Ahí vemos plantas, vemos fuentes de agua, qué sé yo. Cosas que tal vez en la instancia de Plutón en Capricornio, desde 2008 a 2024, fueron consideradas como no tan imprescindibles, no tan relevantes, sobre todo porque Capricornio, siendo un signo de tierra, tiende a privilegiar esto de la eficiencia por encima, si se quiere, de la estética o de lo divertido, ¿no? Entonces de repente tenemos un panorama abajo, en la imagen de 2020, no sé de cuándo será esa imagen, más gris, más liso, sin tantas plantas, sin tanta exuberancia, pero claramente más fácil de mantener, ¿no? Lo que se dice, lo que puede aportar Capricornio es esto de, la eficiencia. Pero bueno, son diferentes maneras, ¿no? Lo que sí pasaba, y ahí les voy a mostrar otra imagen, es que yo había hecho un posteo hablando de esto, volvemos acá, en el año 2023, prefigurando lo que iba a ser el ingreso de Plutón a Acuario por primera vez. Tengamos en cuenta que estamos en una transición, en un proceso de transición en donde Plutón empezó a entrar en Acuario en 2023, después volvió a Capricornio, después volvió a entrar en Acuario, volvió a salir de Acuario hacia Capricornio y finalmente en noviembre de 2024 se queda ya hasta por los próximos 19 años en Acuario. Pero cuando estamos a las puertas de ese proceso, enero de 2023, yo había hecho ese posteo, ¿no? Plutón estaba a punto de entrar en Acuario por primera vez. Y hablábamos en ese posteo original de cómo Plutón en Acuario iba a cambiar la estética y el tono del mundo, que es algo que se presupone que Plutón tiene la capacidad de hacer, ¿no? Modificar las cosas. Una especie de antes y después en donde la influencia planetaria es tan fuerte de Plutón que nos cambia las perspectivas de vida, nos cambia todo, ¿no? Bien, hablábamos de eso en enero de 2023. Ahí tomamos como ejemplo este shopping, ¿no? Y cómo en Plutón en Capricornio se había convertido en una especie de elefante gris. Claro, una edificación que no tenía esa exuberancia o esa vegetación exagerada. Más allá de que Sagitario no tiene necesariamente que ver con la vegetación o con la naturaleza, pero había esto de mostrar opulencia y qué sé yo. Lo que tiene Sagitario también, y Júpiter, su regente, la buena vida, la abundancia, etcétera, ¿no? Plantas, fuentes de agua que se elevan a los cielos, etcétera. Yo contaba a veces también cuando era chico que iba a ese shopping y había, en los 90, había como una especie de arroyuelos de agua y había unos puentes y había cosas que aparecían por todos lados. De repente, en los años de Plutón en Capricornio, todo se volvió más frío, más gris, más funcional, más eficiente. Bueno, lo que digo acá, ¿no? En el posteo decía esto, en enero de 2023.
ese frío cemento del Plutón en Capricornio se va a transformar, ¿no? Y acá cito un texto que decía, ¿no?, que justo en 2008, cuando Plutón entró en Capricornio, comenzaron las obras que modificaron este shopping y lo convirtieron en el elefante más serio pero más gris que es ahora. Se empezó a privilegiar esto de lo funcional, se sacaron todas las plantas y de repente quedó esa mole de cemento, pero ya sin vegetación, sin todo esto, ¿no? Es muy interesante. Acá lo vemos, ¿no? Así estaba en Plutón en Sagitario, ahí la imagen que vimos al principio, pero más amplia. Fíjense también varias cosas, varios detalles. No solamente las plantas, también la cúpula de arriba, que era toda vidriada y eso permitía entrar más luz, siendo Sagitario un signo más ligado a la luminosidad, ¿no? Pero claro, esos vidrios curvos, torcidos, eran muy difíciles de mantener porque se rompía uno y costaba reemplazarlo. Después eso lo llevaron, acá lo vemos, a un cemento con unas ventanas más convencionales, mucho más fáciles de mantener, pero que también dejaban entrar menos luz, siendo que Capricornio no es un signo tan afín a la luminosidad y todo esto. Es afín a otros atributos, ¿no? Pero bueno, lo mismo acá abajo. Me acuerdo, yo vivía ahí enfrente cuando era más adolescente, y había, ahí donde está sentada la gente en la esquina, esa era como una fuente con unos asientos, una fuente redonda, y la gente, la comunidad podríamos decir, podría ir a ese lugar, sentarse, era gratis, nadie te iba a poner un freno, había algo más integrado, ¿no? Como decimos, esto de, bueno, relajemos, pasémosla bien, sin tanto drama, propio de Plutón en Sagitario, ¿no? ¿Qué pasó también en 2008? Desde 2008, quitaron esa fuente con esos asientos circulares, cercaron todo, ahí lo vemos, y todo eso ya era propiedad privada, digamos. Para entrar ahí tenías que ir a consumir, no podés quedarte ahí retosando. De hecho, ya no había ningún lugar en donde uno se pudiera sentar libremente y, qué sé yo, relajar un poco. Sí podías hacerlo, pero pagando, ¿no? Es muy interesante. Inclusive, fíjense que hasta cambió el sentido del tránsito. Eso no sé si ligarlo a Plutón en sí, pero cambió. Acá el tránsito iba para el norte, podríamos decir, y acá para el sur, o no sé, norte, oeste, lo que sea. Pero cambió la mano de cómo venían los autos. Plutón transforma todo, incluso también ese vidrio que se ve ahí, a la derecha de la pantalla, era curvo cuando en los 2000, comienzos de los 2000, y después pasó a ser recto, porque insisto, se rompe un vidrio recto, es más fácil de cambiarlo, hay más. Para hacer un vidrio curvo hay que hacerle la curvatura, es más difícil de mantener, etc. Bueno, fíjense cómo en Plutón en Capricornio se privilegió la eficiencia por encima de aquello que podría llegar a ser divertido, estimulante, pero tal vez poco práctico y demás. Ante esto, ¿cuál era la hipótesis en enero de 2023? ¿Qué es lo que decía? Lo que podíamos decir, lo que podemos hipotetizar para cuando Plutón estuviera plenamente en Acuario, es decir, ahora, ¿no? Ahora, febrero de 2026, estamos en esta, ¿no? Estamos en esta movida. ¿Qué figurábamos para este febrero de 2026 desde 2023? Bueno, fíjense lo que decía. En marzo Plutón entra en el innovador Acuario, o sea, en marzo de 2023 por primera vez, y tengo la certeza de que muchas fachadas cambiarán para siempre. Y lo hicieron, y ahora vamos a ver por qué. Fíjense, antes de esto, digo y lo hicieron porque les voy a mostrar unas imágenes de otro shopping que se viene, en donde vuelve la naturaleza, vuelve las plantas y demás. Acuario tal vez rebelándose contra lo que había sido el statu quo
de Plutón en Capricornio, que es algo típicamente acuariano, esto de rebelarse a lo que venía antes e imponer algo nuevo. O no tan nuevo, porque ya se vio, pero por lo menos rebelarse a lo anterior, ¿no? Pero fíjense la frase y los motivos dados por las autoridades de este shopping para cambiar todo en Plutón en Capricornio. O sea, 2008, 2009. El edificio fue completamente refaccionado buscando una mayor sobriedad, Capricornio, a pleno, sobriedad, acorde a los gustos del momento. También cambian los gustos cuando cambia el Plutón, ¿no? Se cambiaron sus revestimientos coloridos. Ya desde Capricornio lo colorido no era tan valorado como tal vez los colores más tenues, ¿no? Sepia, no sé. Y metalizados, esto que era flashy, ¿no? Flashero y demás, más por el monocromatismo del mármol y símil granito. Se eliminaron objetos decorativos de interiores como las palmeras de aluminio. Ahí vemos esta cosa exagerada que la verdad no tenía ninguna funcionalidad específica, pero tal vez era lindo de ver o por lo menos, qué sé yo, entretenido. Pero desde Capri, no. Plutón en Capri, 2008 a 2024, afuera las palmeras de aluminio que flanqueaban la circulación principal, afuera los diversos ornamentos. También se cambió el aspecto de la rotonda del patio de comidas, que era completamente vidriada y fue reducida a tres grandes ventanales. Como decíamos, los 3 grandes ventanales se mantienen más fácil y menos costosamente, pero dejan entrar menos luz también. Cabe destacar que durante estas renovaciones se eliminaron todas las plantas y pequeños espacios verdes previstos en los planos originales. Lo que yo digo ante todo esto, ¿no? ¿Quién necesitaba plantas, verde, exuberancia, color, cuando la energía predominante la marca el austero Capricornio, ¿no? Estamos en medio de esta energía, se estaba en medio de esa energía en 2023, aunque relativamente pronto cambiará. Y vaya si cambió. Ahora estamos en 2026. Vamos a ver cómo cambió. Fíjense que en la renovación anterior, cuando Plutón entró en Capri, se buscó eliminar todo lo verde, las plantas, los ornamentos, entre comillas, innecesarios, etc. Y cuando Plutón entró en Acuario, se podía suponer un rechazo a esas estructuras tan rígidas y sin naturaleza, y una vuelta a algo un poco más cargado de exuberancia poco convencional. De vuelta, no es que Acuario sea un signo asociado a la naturaleza, esto saquémonos lo de la cabeza, ¿no? Porque ahí uno piensa, Capricornio es un signo de tierra, la tierra está ligada al mundo, a la Pachamama y demás. Es cierto todo eso, pero acá estamos pensando desde una perspectiva empresarial en donde se privilegia la eficiencia por encima de los gastos que pueden surgir de mantener, no sé, plantas, cosas raras y ahí. Y además estamos viendo que si bien Acuario no es un signo literalmente asociado a la naturaleza, sí lo que tiene Acuario es esto de rebelarse ante lo que venía antes. Entonces lo que está pasando ahora, tal vez, influidos por esta energía acuariana, se está diciendo, bueno, basta de lo que venía antes. Si antes no había naturaleza, si antes estaba todo más sobrio porque era fácil de mantener, y hagamos cosas más bizarras, si se quiere, ¿no? Pero que sean estimulantes a la vista, a los sentidos, pero que también nos separen un poco de lo que había regido hasta este momento. Y esto es lo que está pasando, por lo menos distinta a lo de los años anteriores, que es una condición sine qua non de lo acuariano. Y fíjense mi sorpresa cuando vi las renovaciones de lo que va a ser otro shopping en la zona de Plaza Francia, acá en la ciudad de Buenos Aires. Pero claro, yo iba pasando y se viene la inauguración en algún momento, no sé cuándo lo inaugurarán, pero fíjense los pósters que ponen para presentarlo. Va a ser así. Y fíjense, vuelven a aparecer las plantas por todos lados, ¿no? Plantas, no sé si serán reales o de plástico, pero yo estimo que van a ser reales por cómo viene la mano. Hay fuentes ahí, hay como unas cosas de agua que surgen. Es la antítesis a la imagen que habíamos visto de ese otro shopping en los años de Plutón en Capricornio. Hay exuberancia, hay naturaleza, hay un rechazo a lo que venía antes. Y es probable que todo esto sea más difícil de mantener o más costoso,
pero es lo que se viene. Es de alguna manera, los empresarios que hacen estas cosas buscan de alguna manera alinearse a las energías que privilegian en el mundo. Es muy factible que el mundo en general esté tendiente a buscar esta cuestión más estimulante y tal vez más poco convencional, si se quiere, o estridente, o no sé bien cómo llamarlo, pero bueno, excéntrico, propio de Acuario, y que la estética más conservadora, sobre y demás, ya genera una suerte de rechazo. Por eso acá es donde uno piensa, ¿por qué los empresarios gastarían más dinero, invertirían en hacer todas estas refacciones, remodelaciones, si todo eso implica un gasto de dinero y también luego para mantenerlo aún más gasto de dinero? Y porque si no lo hacen van a perder clientela, porque la gente va a ir en búsqueda de estos lugares, llamémosle, excéntricos y demás. Y yo lo estoy viendo algunos restaurantes, bares y demás que se aferran por algún motivo a la estética de Plutón en Capricornio. Les está yendo bastante mal, más allá de la coyuntura económica y demás, pero les va mejor a aquellos que apuestan a esta dinámica más cambiante e innovadora propia de Acuario. Fíjense lo que pongo, ¿no? De repente vuelven a aparecer verde, plantas, fuentes, cosas entre comillas innecesarias. Me acuerdo que en el posteo de esta otra red social me comentaban, es mentira que sea innecesario porque por cómo viene el mundo, obviamente nos vamos a beneficiar con el aumento de la naturaleza y con que haya más espacios verdes que oxigenen el mundo. Y coincido. Digo necesario solamente desde un punto de vista, como les decía, empresarial, en donde tal vez se privilegia la eficiencia y la baja de costos por encima, si se quiere, del bienestar público. Pero ahora vuelve esto y quizás el mundo lo aplauda, lo necesite, ¿no? Realmente. Lo hacen tal vez solo por el placer de que estén ahí, ¿no? Vamos ahí que hay plantas, podríamos decir. Así va a ser la fachada de este nuevo shopping. Fíjense, también plantas en todo el frente. Esto es bastante difícil, ¿no?, de mantener, y sobre todo si fueran plantas de verdad, es complejo. Pero bueno, y también todo el tema de los mosquitos, ¿no? ¿Qué pasa con Acuario también? El riesgo puede estar en esto de meternos en camisa de 11 varas y demás, ¿no? Por este furor por innovar y de repente tal vez nos metemos en alguna situación compleja, complicada de resolver. Pero bueno, ¿quién nos quita lo bailado, no? Podríamos decir. ¿Qué pasó con esas superficies lisas de cemento crudo que se buscaban en los 2009, 10, 18 para abaratar los costos y mantenerlas de manera simple y eficiente? Podríamos decir. ¿Qué pasó con eso? Que ya no van a estar más. Y podríamos decir que va a ser todo bastante bardo, ¿no? Bardero, caótico, tal vez poco práctico, pero al menos más vivaz que en los años recientes. Ahora bien, esto no va a ser todo, ¿no? ¿Por qué decimos? Como mencionábamos mencionaba en esas otras redes sociales, el mundo está bastante complicado, ¿no? El mundo está tremendo en estos momentos. Hablábamos también de cómo estamos en una etapa de transición en donde hasta que Urano no entre definitivamente en Géminis, esta etapa de transición, que ya va durando 3 años, no va a concluir. En ese momento sí, la etapa de transición duró desde marzo de 2023, cuando Plutón se asomó por primera vez a Acuario, hasta abril de 2026, cuando Urano entre definitivamente en Géminis. Son 3 años de transición, años duros. Generalmente estas instancias, cuando los planetas transpersonales van y vienen de los signos, son las instancias más conflictivas, más problemáticas, pero tal vez pueda haber una especie de viso de recuperación o de normalización cuando definitivamente todos los planetas transpersonales estén en sus definitivos signos. Pero esto que decíamos, ¿no? Yo lo mencionaba en el posteo.
Bueno, tal vez parezca un tanto superficial solamente ver la parte arquitectónica teniendo en cuenta todo lo que está pasando en el mundo y demás, todos los problemas que hay en el mundo actual. Puede ser, pero lo cierto es que el reflejo de algo desde lo arquitectónico o desde una parte y no del todo, muchas veces suele reflejar o suele sugerir algo que luego vaya a tener un impacto en el todo. En ese sentido, me parece que se vienen tiempos más innovadores, más contestatarios respecto a lo que fue el status quo previo a esta instancia de nuestra vida. Por ejemplo, ¿no? La renovación no va a ser únicamente arquitectónica y puede llegar a traer cosas muy positivas más allá del bardo y lo que dijimos, ¿no? De que sea difícil de mantener la vegetación, de que haya mosquitos y demás. Por ejemplo, parece haber cada vez más un furor por recuperar espacios públicos que sean disfrutables por la comunidad, ¿no? Esta apertura que tiene Acuario, que no deja de ser un signo sociable. Acá vemos como el río Sena en París reabre sus puertas al baño público. Ahora en Francia, en estos momentos, aunque esta nota es de julio de 2025, pero ahí ya claramente estaba Plutón en Acuario, de repente ese río que estaba contaminado, que estaba imposible, que estaba simplemente para verlo a lo lejos, ahora uno se puede meter y puede interactuar y puede sociabilizar, ¿no? Y de repente se genera una movida un tanto vacacional, contraria a esta cuestión más trabajadora, laboriosa, propia de Capricornio, de los años de Plutón en Capricornio. Es interesante todo esto. Y esta nueva manera de ver el mundo acuariana innovadora nos puede llegar a beneficiar en muchos niveles. Ahora no parece verse la luz al final del túnel porque, insisto, estamos de lleno aún en la etapa transicional. Pero se verá, ¿no? Se verá. Y lo que decimos siempre, no hay nada idílico en este mundo. En todas las etapas, en todos los Plutones, siempre hubo problemas, confrontaciones, contiendas, etc. Es inherente al ser humano. Pero va a cambiar el tono del año, de la humanidad, ¿no? Del mundo. Ya está cambiando, ¿no? Como vimos, se cambió. Hace pocos años estaba el elefante gris, acá lo vemos, estoy cambiando, estaba esto. Año 2020 estaba eso. Año 2026 está esto. Y se viene más. Estamos recién empezando este recorrido. Bien, y concluimos, ahí viene mi parte pisciana con esta imagen, ¿no? Donde digo lo que les comentaba, ¿no? El mundo está tremendo. Basta abrir los medios de comunicación, ¿no? Leer los diarios y ver lo que está pasando es tremendo. Pero tal vez, ¿será acaso por mi Piscis? Puedo animarme, como decía Palito Ortega, un músico argentino para quienes no lo conozcan, a decir, yo tengo fe. Tengo una cierta fe en todo esto. Insisto, ¿dónde está la fe? Entendiendo que lo idílico, el mundo mágico, ¿no? De la fantasía en donde ya no pasan, el mal no existe más, eso no va a existir nunca. Siempre va a haber iniquidad, va a haber conflictos, va a haber drama. Porque es así, ser seres humanos y vivir en este mundo implica eso. Pero por lo menos una cierta fe a encontrar una adecuación más estable, una energía en donde el mundo no se esté imponiendo sobre nosotros constantemente y que estemos permanentemente en crisis tratando de resolver, sobrevivir, ¿no? Sino acaso poder disfrutar un poco más, poder relajar un poco más dentro de lo que se pueda. Así que bueno, ya veremos cómo vienen. Pero fíjense lo fascinante de la astrología, que lo que parecía proyectarse en 2023, cuando hice ese posteo, donde hipotetizamos que donde había cemento iba a volver a haber plantas, pero en 2023 no había plantas, había cemento. Ahora 2026 vuelven a haber plantas. Confiemos en la astrología y esperemos que las cosas mejoren. Les mando un gran abrazo y nos veremos en el video siguiente.